Conversamos con Ángel Paz, psicólogo, y Johan Pacheco, abogado, en esa dimensión necesaria de tocar, que es la dimensión espiritual de la pandemia del coronavirus. Pero antes, como psicólogo, tal vez sería interesante, Ángel, hablar de que más que la pandemia desde el punto de vista médico, sanitario, es también una pandemia emocional, psicológica. Sí, exactamente. Buenas tardes a toda la audiencia. En la actualidad, esta crisis del COVID-19 ha propagado mucho o ha despertado lamentablemente síntomas emocionales como la ansiedad, el ataque de pánico, el estrés emocional, y que el ataque de pánico precisamente se manifiesta bajo 13 síntomas que el ser humano comienza a somatizar. Es impresionante inclusive la hipocondría, cómo se ha despertado a nivel de la población mundial, sobre todo en América Latina, y Venezuela no escapa de esa realidad. Lo más importante no es lo que nos sucede como estímulo a nuestro alrededor, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. El ser humano generalmente interpreta cada una de las situaciones desde el punto de vista del constructo ya que tiene de cómo interpretar cada uno de esos estímulos, y eso está enmarcado producto de cada una de las creencias irracionales, distorsiones cognitivas, que son las que nos llevan a interpretar de una manera negativa un estímulo. Diariamente estamos expuestos a estímulos. Un estímulo precisamente es el COVID-19, un estímulo puede ser una mala noticia, y como dijo un sabio, el asunto no es que interpretamos las cosas como realmente son, sino que las interpretamos desde nuestro constructo personal. Johan Pacheco, ¿por qué importante la dimensión espiritual religiosa frente a la pandemia? Buenas tardes, embajador, gracias por esta oportunidad que se nos da. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que desde la posición espiritual es que vamos a comprender las posiciones naturales. El ámbito espiritual es muy importante en el ser humano, porque desde ahí enmarca todas las circunstancias que nosotros podamos sobrellevar en la vida actual. Hoy en día vemos lo que está aconteciendo en la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, y nosotros observamos que esto está trayendo a las personas un terrible daño psicológico, totalmente. Vemos todo lo que está aconteciendo, vamos a ver que más adelante esto va a traer una connotancia económica en las naciones también. Pero ¿cómo podemos nosotros comprender desde esa dimensión espiritual para poder sobrellevar estas circunstancias? Desde ese punto de vista, nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, nosotros entendemos que marcamos desde hace 2000 años, ese ser espiritual está hoy operando, pero desde una amnesia, diría yo, ¿no? Una amnesia en cuanto a entender esta realidad palpable hoy en día en las naciones. No se ha podido materializar de una forma eficaz. Ángel Paz, que es psicólogo, también es teólogo. Algunos ya han visto con otras pandemias una expresión de un Dios castigador que además es producto del pecado del hombre, del desorden, mientras que hay otros que ven en un Dios misericordioso que permite con la libertad del hombre que ocurran estas cosas. ¿Cuál es la visión teológica de la pandemia? Ok, la visión teológica de la pandemia no es que Dios está castigando a la humanidad, ni es un juicio divino, porque al contrario, si alguien está pendiente de ese bienestar psicológico y espiritual en el ser humano, es precisamente Dios. Yo considero que, bueno, al comenzar la medida de emergencia acá en Venezuela, comenzaron particularmente mensajes y mensajes, yo tuve que refutar varios de ellos, como un cataclismo. Es decir, se despierta entonces una distorsión cognitiva, como hablaba, que es la catastrofización. Es decir, maximizar esta situación de que es un juicio divino. No, todo lo contrario. Al contrario, todo juicio ya fue resuelto precisamente en ese acontecimiento histórico en el tiempo, pero que enmarcado desde una concepción teológica eterna, que fue la muerte vicaria de Cristo en la cruz. Es decir, ahí todo juicio fue ejecutado y por lo tanto es una obra consumada. El hombre, al contrario, debe ser beneficiario de toda esa obra perfecta y plena que reconcilió la integralidad del ser humano con su creador. Es decir, Dios en esencia es amor, y por lo tanto, aunque Dios es un Dios justo, pero su justicia no podemos verla como una justicia implacable,
sino al contrario. El hombre decide por sí mismo qué decisión toma. Si Dios es bondad, ¿por qué permite la pandemia con tantas muertes, víctimas y terribles sufrimientos? Ok, es bondadoso, no es que es un Dios que la permite porque está en su beneplácito hacerlo, sino que el ser humano ha decidido vivir en la integralidad de su ser fuera de ese Dios. Y cuando yo decido vivir la vida ajena, es como, por ejemplo, un pez no puede vivir fuera del agua. ¿Por qué razón? Porque su naturaleza fue sujeta a una ley de dependencia, que es el agua. Así el ser humano fue diseñado para vivir en una comunión constante. Cuando hablamos de comunión, no estamos hablando de religión, porque esas son cosas que hay que también diferenciar. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. La religión son los constructos de ese hombre con esa necesidad espiritual de buscar algo trascendente a él, que ha conceptualizado desde su creencia errada múltiples aristas de cómo concebir un constructo de lo que es lo divino. Y aunque Dios es un Dios bondadoso, porque es uno de los atributos, sencillamente en este momento de la pandemia es cuando Dios se hace presente. Se hace presente trayendo consuelo. De hecho, la iglesia está muy activa en este momento a través de las redes sociales, sus ministros, sus líderes. Todas las religiones creo que están en ese plano. Están en este momento. Yo creo que ha habido un despertar genuino de la espiritualidad, entendiéndose la espiritualidad como esa autoconciencia, hasta qué punto yo me conozco. Y la única forma de que nos podamos conocer es cuando entiendo por quién fui conocido, como decía el apóstol Pablo. El gran teólogo Pablo de la iglesia del primer siglo, Pablo de Tarso. Que llegó a espetar lo siguiente, llegó a decir, conoceré cómo fui conocido. Y la única forma de conocer cómo soy conocido es por medio de aquel que nos conoce. Cuando el hombre experimenta una revelación de lo divino en el interior de su ser, es que aprende a conocerse. ¿Qué va a aprender a conocerse? Que ciertamente ha vivido una vida ajena a los designios divinos, y por lo tanto el hombre necesita reconciliar su relación con lo trascendente, en este caso Dios, su relación consigo mismo como ser humano y su relación en el ámbito social, que es con el prójimo. Johan, en esa misma dimensión de la fragilidad que ha demostrado el virus que viene del microcosmos y que ha revolucionado, ha golpeado a las grandes potencias, a los grandes poderes militares, ¿qué conclusión sería humildemente del ser humano para enmendarse y cambiar la vida? Lo que sucede, embajador, es que nosotros observamos que ponemos la responsabilidad del hombre, se la achacamos a Dios. Y la responsabilidad de toda esta circunstancia que está aconteciendo en la humanidad es una responsabilidad del hombre en su autosuficiencia. Yo le llamo a esto en lo teológico el síndrome nisrodita, de Nisro, que es aquel hombre que en la Biblia habla de la torre de Babel, que quería llegar a Dios por mediante una torre. Entonces, el hombre en su autosuficiencia es lo que ha ocasionado, sin tener el conocimiento eterno de Dios, es lo que ha ocasionado toda esta circunstancia, lo que está aconteciendo hoy en las naciones. Ahora, a raíz de todo esto, siempre hay un Dios bondadoso, embajador, y ese Dios siempre va a intervenir. ¿Va a intervenir de qué forma? Revelando su propósito interno a cada uno de los escogidos, a cada uno. Todo usted y yo somos hechura de Dios, somos semejanza de Dios. Usted tiene una esencia divina, nosotros tenemos una esencia divina. Ahora, queda conformado a la voluntad divina del Padre revelar su propósito. Ahora, toda esta circunstancia que está pasando, toda esta convulsión en lo que está pasando en las naciones, Dios tiene el control de todas las cosas. En la novela La peste de Albert Camus en español, hay un cambio, claro, es una ciudad musulmana, un país como Argelia, pero una comunidad cristiana, católica. Y hay un cambio del predicador al comienzo, viendo ese Dios castigador, y con tanto sufrimiento llegó a aceptar que era un Dios del amor y que había que servir precisamente a esa religión en función del sufrimiento y la cercanía de la muerte, que hace pensar en la trascendencia del alma, ¿no, pastor? Exactamente, y tiene mucha relación con la experiencia que vivió el psiquiatra Víctor Frank. Claro, en Auschwitz, en los campos de concentración, sí. Y una célebre obra que llegó a escribir, que es El hombre en busca de sentido. Claro.
donde él narra lógicamente todo ese pogroms que hubo allí producto del holocausto nazi, Claro. y que sobrenaturalmente fue preservado. Y él entonces establece de cómo la resiliencia, y algo que narra Víctor Frank en El hombre en busca del sentido, es precisamente cómo el hombre, a pesar del sufrimiento diario, notable, constante que experimentaron ellos como prisioneros en Auschwitz, pudo tener un desarrollo de su espiritualidad. Precisamente vimos recientemente en teatro la obra de Víctor Frank, interpretada por Javier Vidal. El teatro permite representar en la vida la realidad de acontecimientos. Y Víctor Frank es un ejemplo de resiliencia, de cómo en el sufrimiento y en la angustia llegó de nuevo a la vida para realizar grandes cosas y escribir todos estos libros. Ya regresamos con Ángel Paz, psicólogo, y Johan Pacheco, abogado, sobre el tema de la dimensión espiritual y la reacción espiritual frente al coronavirus.